devocional que un mensaje, aunque realmente podríamos hacer un excelente estudio de toda esta sección de primera, segunda y tercera de Corintios, pero segunda de Corintios capítulo 3. Segunda de Corintios capítulo 3 es tremendo, hay muchas cuestiones teológicas aquí. Lamentablemente tendríamos que ver una serie muy larga para ver todo lo que incluye segunda de Corintios capítulo 3. Ahora, nosotros tenemos un asunto aquí en México y no nada más en México, la verdad es que en gran parte del mundo, casi todo el mundo, hay la idea de guardar los mandamientos, ¿no? De guardar el pacto antiguo. Recuerden que nosotros somos dispensacionalistas, no somos pactistas. A lo que nos referimos con eso es que Israel, Dios tuvo muchos pactos con Israel, ¿okay? Y esos pactos son exclusivos a Israel, con la excepción de lo que es conocido como el Nuevo Pacto. Recuerden, está el pacto, no sé si ustedes los conozcan, posiblemente no los tenga todos, yo tampoco, pero tenemos el adánico, tenemos primero el pacto edénico, es decir, en el huerto del Edén, el pacto adánico, el pacto noénico, con Noé, el pacto mosaico, tenemos el pacto palestino, exactamente, tenemos el pacto ¿cuál, perdón? ¿Cuál? El abrámico, gracias, perdón, el abrámico. Y tenemos el nuevo pacto en su sangre. Entonces, el nuevo pacto en su sangre es el que realmente aplica a la iglesia. Y el nuevo pacto implica gracia. Mientras que el viejo pacto, todo estaba bajo la ley y pertenecía exclusivamente a Israel. Ahora, aquellas personas que son pactistas y no dispensacionalistas, ellos creen que todos los pactos de Israel son extendidos a la iglesia del Nuevo Testamento. Esto es falso. Entonces tenemos muchas personas que dicen todos los pactos de Dios hacia Israel en el Antiguo Testamento, es decir, el adánico, el noénico, el edénico, el abrámico, el mosaico, todos esos, dicen que también pertenecen a la iglesia. Esto es falso. El único pacto que verdaderamente pertenece a la iglesia es el nuevo pacto en su sangre, el pacto de la gracia. ¿Okay? Y Pablo tenía este asunto ya en sus tiempos, o sea, desde entonces ya había un problema. El problema es que había muchas personas que querían imponer los viejos pactos y la ley a la ahora nueva iglesia. Recuerden que la iglesia comienza en Hechos capítulo 2. ¿Okay? En Hechos capítulo 2 nosotros tenemos el comienzo de la iglesia nuevo testamentaria, a la cual nosotros pertenecemos aún. ¿Okay? Entonces, él desde entonces ya tenía problemas porque había aquellas personas que se llaman, la Biblia los llama judaizantes. Todo el libro de Gálatas, de hecho, todo el libro de Gálatas se dedica a enojarse con los judaizantes. ¿Okay? Y los condena muy feo, Pablo. ¿Okay? A todos aquellos que quieren imponer pactos antiguos, pactos de la ley y acomodarlos a la iglesia y decir, así es como la iglesia debe de comportarse porque Dios se lo dijo a los judíos. ¿Okay? También hay aquellos que dicen que no, yo prefiero ir con los judíos y ver porque ellos, los judíos deben de conocer bien la Biblia, ¿verdad? Porque son judíos, porque ellos son especialistas, porque los judíos son los que han tenido la Biblia por miles de años. Entonces, ¿por qué voy a creerles a ustedes? Mejor me voy con los que saben, me voy con los judíos. Mucha gente piensa eso hoy. Pero Pablo nos muestra algo completamente diferente. Pablo nos muestra que todos los pactos y toda la ley y todo lo que es viejo llegó a un fin.
ha terminado, ha concluido, tuvo una vigencia. Esa vigencia ya se cumplió en la persona de Cristo Jesús. Por lo tanto, la iglesia es un cuerpo totalmente nuevo a lo que fue Israel. Es otro redil. Y lo que Dios le dijo a Israel no tiene nada que ver con lo que Dios tiene para la iglesia. Hay algunas cosas que por cuestiones espirituales nosotros hemos adquirido en Cristo Jesús, pero no somos Israel. De hecho, estos judaizantes han llegado a nuestro país, a todo el mundo, pero en los últimos años hemos visto a mexicanos que tienen el nopalazo en la frente, así como decimos, y con su yarmulke, y se dejan sus peyos, y tienen su tefilín abajo y todas sus cosas de oración. Okay. Y dices, mi amigo, tú eres más azteca que nada. Ve, se te ve lo chapaneco. ¿Por qué tratas de ser judío? Okay. No somos judíos, pertenecemos a la iglesia. Entonces, este movimiento es uno que ha afectado, por lo menos en nuestro país, de una manera muy grande. Entonces vamos a empezar con una oración y comenzamos aquí con 2 de Corintios capítulo 3. Señor Padre, le damos gracias porque tenemos la oportunidad de estudiar su bendita palabra. Gracias, Señor, porque es claro, es totalmente claro lo que Pablo dice acerca del pacto viejo, de la ley, de eso que iba a quedar obsoleto, que tuvo vigencia, la cual ya llegó a esa vigencia gracias a su Hijo Jesucristo. Damos gracias por ese sacrificio que usted hizo, porque por medio de Él y por medio de su misericordia nuestros ojos han sido abiertos y no tenemos ese velo delante de nosotros. Gracias, Señor, por todo lo que nos ha dado, en el nombre precioso de su Hijo Jesucristo, nuestro Salvador. Amén. Muy bien. Vamos a comenzar. Quiero que pongan atención a 2 de Corintios capítulo 3. Empezando desde el versículo, bueno, es todo el capítulo, pero comencemos a leer desde el versículo 3. Dice, siendo manifiesto que sois carta de Cristo expedida por nosotros, escrita no con tinta, sino con el Espíritu de Dios vivo, no en tablas de piedra. ¿A qué se refiere con tablas de piedra? Se está refiriendo a la ley, se está refiriendo al decálogo, se está refiriendo a lo que sucedió en el monte cuando Dios le dio a Moisés las tablas con los 10 mandamientos, ¿sí? Entonces a eso se refiere. Dice, no, nosotros somos ahora de parte de la iglesia y nuestra cristiandad no es porque se ha escrito o porque depende de algo que fue puesto en piedra, sino es por el Espíritu del Dios vivo. Es decir, y ahí en el versículo 3 dice, sino en tablas de carne del corazón. En otras palabras, yo no dependo del decálogo. Los mandamientos de Dios están puestos en el corazón de los santificados. Y dice, y tal confianza tenemos mediante Cristo para con Dios. No que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios. Entonces Él está diciendo, es que no es algo que yo me haya inventado, no es algo que yo haya pensado, eso es algo que Dios nos ha mostrado. No son mis ideas, esto es de Dios. Dice el versículo 6, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto. Está hablando del pacto en su sangre, está hablando de la gracia, está hablando de la salvación por gracia, el nuevo pacto en su sangre. Eso es lo que nos ha hecho salvos. Su muerte, su sepultura, su resurrección, su ascensión, la aceptación de lo que Él hizo. Ese es el nuevo pacto en su sangre. Nosotros también lo conocemos como el Evangelio. Entonces nosotros por el Evangelio, por lo que Cristo hizo, ya estoy dentro de un nuevo pacto, haciendo obsoleto
el pacto que se hizo y la ley que se hizo en tablas de piedra. Lo que se hizo en tablas de piedra ya queda fuera, porque ahora estoy con un nuevo pacto. Y ahora observamos, dice, no de la letra sino del espíritu, porque la letra mata, mas el espíritu vivifica. Porque la letra mata. ¿Cómo que la letra mata? ¿Qué significa? Que si yo aprendo a leer, entonces me voy a morir. Si yo me educo, me voy a morir. No. Lo que está hablando es precisamente los 10 mandamientos, el decálogo. ¿Por qué? Porque nadie es justificado por la ley. Nadie es justificado por la ley. Eso lo dice claramente Gálatas capítulo 2 y versículo 16. Gálatas 2:16 nos dice claramente que nadie es justificado por la ley. Nadie ha sido justificado por la ley. Y si tú tratas de guardar la ley, lo único que hay es muerte. Porque no hay vida en la ley. No hay vida eterna en la ley. No existe la vida eterna en guardar la ley. Entonces todo aquel que guarda la letra o intenta guardar la letra, muere. Porque la salvación no está en el guardar de los 10 mandamientos. Okay. Dice, continuamos, porque la letra mata, mas el espíritu vivifica. En otras palabras, por medio del Espíritu Santo es que es la salvación. Por medio de la obra de Cristo es la salvación. No por medio de guardar las letras o la ley. Dice el versículo 7. Y si el ministerio de muerte, grabado con letras en piedra, fíjense lo que lo llama, fíjense nada más lo que lo está llamando. Pablo está llamando el decálogo, es decir, los 10 mandamientos. Observen cómo Pablo lo llama. Pablo lo llama ministerio de muerte. Es decir, que guardar los 10 mandamientos te lleva a la muerte. ¿Por qué? Porque no se pueden guardar. Nadie puede guardar la ley. Nadie puede guardar la ley. Y dice la Biblia que si tú rompes una ley, las rompiste todas. ¿Y cuántos de nosotros no hemos roto la ley? O sea, digo, ¿has mentido? Sí, pues todos. Pues ya rompimos todas. Entonces no hay salvación en la ley, porque nadie la puede cumplir. Por lo tanto, la ley o el decálogo es el ministerio de la muerte. Si alguien tuviera la oportunidad realmente de cumplirla, lo cual es imposible, entonces, pues sí, podrías decir que eres salvo por la ley, pero nadie puede. Nada más hubo un solo individuo en toda la historia del planeta que guardó la ley al pie de la letra, que nunca pecó, y este es Cristo Jesús. Y ahorita vamos a agregarle un poco ahí. ¿Okay? Entonces Pablo llama al decálogo el ministerio de la muerte, grabado con letras de piedra, y dice en piedras, tiempo pasado, fue con gloria. En otras palabras, sí, la ley es perfecta. Eso dice la Biblia, la ley es perfecta. Y porque es perfecta, lleva con ella gloria, porque manifiesta la justicia y santidad perfecta de Dios. Es cierto, pero yo no lo puedo cumplir, ni tú ni nadie. Pero porque es perfecta, porque fue divinamente dado, tuvo gloria. Dice, tanto que los hijos de Israel no pudieron fijar la vista en el rostro de Moisés a causa de la gloria de su rostro, la cual había de perecer. Ok, esto es muy interesante. Todo esto está tomado más bien Pablo está citando Éxodo. Si nosotros vamos rápidamente a Éxodo, en capítulo 34, vamos rápidamente a Éxodo capítulo 34 y leamos los versículos 29 al 35 rápidamente. Entonces lo que se está citando aquí
es esto. Éxodo 34, ¿qué les dije? 29 al 30 y, ¿qué? A 35. Vamos a verlo. Y aconteció que descendió Moisés del monte Sinaí con las 2 tablas del testimonio en su mano. Al descender del monte no sabía Moisés que la piel de su rostro resplandecía, o sea, le brillaba en la cara, el rostro le brillaba a Moisés, porque había estado delante de la presencia de la gloria de Dios, pero no lo vio completo. Recuerden que él vio la gloria de Dios por una grieta, gracias. Lo vio por una grieta que estaba en la peña. Entonces Moisés ni siquiera vio el resplandecer completo de la gloria de Dios. Si él hubiese visto el resplandor completo de la gloria de Dios, ciertamente hubiera muerto. Entonces, esa grieta por la cual él vio algo, un resplandor nada más de la gloria de Dios, hizo que el rostro de Moisés se iluminara. ¿Okay? Continuamos leyendo. Después que hubo hablado con Dios, versículo 30, y Aarón y todos los hijos de Israel miraron a Moisés, y he aquí la piel de su rostro era resplandeciente, y tuvieron miedo de acercarse a él. Entonces Moisés los llamó, y Aarón y todos los príncipes de la congregación volvieron a él, y Moisés les habló. Después se acercaron todos los hijos de Israel, a los cuales mandó todo lo que Jehová había dicho en el monte Sinaí, y cuando acabó Moisés de hablar con ellos, puso un velo sobre su rostro. ¿Okay? De esto está hablando precisamente Pablo, del velo que se tuvo que poner en el rostro para no espantar a la gente. ¿Okay? Pero no nada más era para no espantar a la gente, sino para que la gente no viera el proceso de que el rostro dejara de resplandecer. En otras palabras, iba a tener un fin. El resplandor de la gloria de su rostro iba a llegar a un fin. Al igual que el tiempo de la ley, el tiempo del decálogo iba a llegar a un fin. Y los israelitas no podían ver ese fin. A lo que me refiero es, hasta el día de hoy, los israelitas siguen guardando los 10 mandamientos. ¿Va? Para ellos los 10 mandamientos no han llegado a un fin. Sigue vigente para ellos. No vieron que el rostro de Moisés iba a dejar de resplandecer. Y cuando éste dejaba de resplandecer, indicaba que la ley iba a dejar de ser. Ok, continuamos. Entonces dice, después se acercaron todos los hijos de Israel, 34. Cuando venía Moisés delante de Jehová para hablar con él, se quitaba el velo hasta que salía, y saliendo decía a los hijos de Israel lo que le era mandado. Y al mirar los hijos de Israel el rostro de Moisés, veían que la piel de su rostro era resplandeciente, y volvía Moisés a poner el velo sobre su rostro hasta que entraba a hablar con Dios. Una y otra vez sucedió esto, y él cubría su rostro, y ellos no podían ver el fin, porque él volvía a resplandecer y volvía a regresar con el pueblo. Pero observen lo que dice ahí 2 Corintios 3, versículo 7. Si el ministerio de muerte grabado con letras de piedra fue con gloria, ¿por qué? Porque es la gloria, el resplandecer de Dios, tanto que los hijos de Israel no pudieron fijar la vista en el rostro de Moisés a causa de la gloria de su rostro, lo cual había de perecer. Su rostro, el resplandor, habría de perecer, así como la ley habría de perecer. Pero Israel nunca lo vio así. Para ellos sigue vigente. ¿Okay? Dice el versículo 8, ¿cómo no será más bien con gloria el ministerio del Espíritu? Dice, porque si el ministerio de condenación, otra vez, condenación, hablando de los 10 mandamientos, lo llama ministerio de condenación. Dice, porque si el ministerio de la ley, ministerio de condenación, fue con gloria, porque obviamente manifestaba la santidad y justicia de Dios, mucho más abundará en gloria el ministerio de justificación, es decir, el ministerio de la gracia, el ministerio traído por el Espíritu Santo. Ese es perfecto también como el de la ley, pero a diferencia del de la ley, el ministerio del Espíritu, el ministerio de la gracia, no tiene vigencia, es perpetuo, mientras que la ley tuvo ya su fin.
Vamos a verlo. Dice, versículo 10, 3:10, porque aún lo que fue glorioso, es decir, la ley, no es glorioso en este respecto, en comparación con la gloria más eminente. Entonces está diciendo que el nuevo pacto, está diciendo que el pacto en su sangre, está diciendo que el evangelio de Cristo Jesús, el evangelio de la gracia, es más eminente que el ministerio de la ley, la cual era ministerio de condenación. ¿Okay? Y continúa el versículo 11, porque si lo que perece, es decir, la ley perece, si lo que perece, el decálogo tuvo tiempo pasado gloria, mucho más glorioso será lo que permanece. El ministerio de la gracia permanece de forma eterna, mientras que el ministerio de la ley tuvo su fin en la cruz del Calvario. Pero los judíos nunca lo comprendieron, porque todavía, como muchos otros, tratan aún hasta el día de hoy continuar procuran guardar la ley para la salvación. Pero esto ya pereció, la gracia permanece. Sí, la ley tuvo su gloria, pero es más eminente la gloria de la gracia, porque esta no tiene vigencia. Continuamos. Así que teniendo tal esperanza usamos de mucha franqueza. Observa en el versículo 13. Y no como Moisés, que ponía un velo sobre su rostro para que los hijos de Israel no fijaran la vista en el fin de aquello que había de ser abolido. Por eso estoy mencionando eso, que él tenía que tapar su rostro, no nada más para que no se espantaran, sino para que ellos no vieran que ese resplandor de la gloria de la ley iba a ser abolida, iba a perecer, iba a llegar a un fin. Entonces, el hecho de que él se puso el velo no solamente era para que no se espantaran, era para que no vieran el fin del resplandor de su rostro, porque eso estaba tipificando el fin del tiempo de la ley, el fin del decálogo. Pero ellos nunca vieron eso. Dice, pero el entendimiento, ahora observen. Recuerden que yo les dije en la introducción que muchas personas dicen, yo a ustedes no les creo, yo les creo a los judíos, porque ellos han tenido la palabra de Dios siempre, y como ellos siempre han tenido la palabra de Dios, ellos saben más que ustedes, porque ellos son judíos, y la Biblia es judía, entonces pues ellos seguramente saben más, y por eso me voy con los judíos. Vamos a ver qué dice 2 Corintios acerca de ellos. Dice, pero el entendimiento de ellos, versículo 14, 3:14, hablando de los judíos, a quienes se les dio la ley, pero el entendimiento de ellos se embotó, porque hasta el día de hoy, y sigue actualmente, cuando leen el antiguo pacto, es decir, el Viejo Testamento y todo lo que en ella está, dice, les queda el mismo velo no descubierto, el cual por Cristo es quitado. O sea que si tú le pones, o si le haces caso a un judío, porque tú dices, es que la Biblia es de los judíos, y ellos son judíos, entonces saben más que tú. Si tú pones atención a un judío, dice que vas a estar en problemas. ¿Por qué? Dice, porque ellos todavía están cegados con ese velo, porque no han entendido que ya terminó. Para ellos sigue activo, no se les ha quitado el velo. Y dice que el velo es quitado por Cristo. Solamente cuando un judío acepta a Cristo Jesús como su único y propio Salvador y llega a ser receptor de la gracia por la obra y la misericordia de Cristo Jesús, solamente en ese momento es que el velo es quitado del judío y él puede tener una verdadera comprensión
de los 66 libros, y no nada más del Antiguo Testamento, el cual no interpretan ni ellos mismos de forma correcta. Los judíos no pueden interpretar bien el Antiguo Testamento, no lo hacen. Su interpretación es carente, porque no lo ven desde la perspectiva de Cristo, es decir, en Cristo Jesús. Solamente en Cristo es que ellos pueden comprender lo que están leyendo en el Antiguo Testamento. Sin Cristo, ellos nada más tienen rituales y hábitos y tienen historia hebrea, pero no entienden a quién se refiere el Antiguo Testamento. Dice el versículo 15: y aún hasta el día de hoy, cuando se lee a Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos. O sea que si tú piensas que los judíos tienen más entendimiento bíblico porque son judíos, claramente Pablo dice que esto es falso. Dice: pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará. Porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, ahí hay libertad. El problema es de que ellos nunca se han identificado con Cristo. Y como no tienen a Cristo Jesús como Salvador y Señor, obviamente no tienen al Espíritu Santo morando en ellos. Y si no tienen el Espíritu Santo morando en ellos, entonces no tienen libertad y siguen bajo el velo. Siguen detrás del velo. Versículo 18: por tanto nosotros todos, mirando a cara descubierta, entonces yo puedo ver la gloria de Dios. Yo sí puedo ver la gloria de Dios, a diferencia como ellos no lo podían ver en el rostro de Moisés. Nosotros a cara descubierta podemos verlo y podemos entender que el pacto de la gracia no tiene fin, sino que es perpetuo. Como en un espejo, dice, descubierta como en un espejo la gloria del Señor. Somos transformados, es decir, santificación progresiva, de gloria en gloria. Eso es muy interesante. En la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Ok, ahora, vamos a hablar de esto rápidamente. No tengo el versículo ahorita, no lo tengo. Hay un versículo que dice, a ver si me pueden ayudar con el versículo, que cuando nosotros vemos los mandamientos, cuando vemos la ley es como un espejo donde nosotros podemos ver nuestra suciedad. ¿Okay? Ahorita lo van a encontrar. Entonces, en el Antiguo Testamento, los judíos veían el Antiguo Testamento y lo ven todavía, con velo. Su interpretación es incorrecta. Ellos están viendo el Antiguo Testamento y lo leen con velo porque no tienen a Cristo Jesús que les ha quitado el velo. Y como no les ha quitado el velo, el Espíritu Santo de Dios no está en ellos para la iluminación de su entendimiento. ¿Okay? Entonces, nosotros que hemos sido receptores de la gracia por medio de la obra de Cristo Jesús, a nosotros se nos ha removido el velo y entiendo que su nuevo pacto en su sangre es eterno y permanece para siempre, por lo cual yo me puedo gloriar en esa gloria perpetua. Pero fíjense, ahora que soy salvo, dice, yo puedo ver como en un espejo la gloria de Dios. O sea, yo puedo ver la gloria de Dios enteramente y no nada más en la ley, sino también en Cristo. Y dice, somos transformados, es decir, santificación progresiva, de gloria, es decir, el Antiguo Testamento, en gloria, es decir, el Nuevo Testamento. Entonces, la gloria pasada, la gloria que tuvo la ley, y la gloria eminente, que es la gloria de la gracia, me transforma. Es decir, que yo puedo en Cristo Jesús, en el Espíritu Santo, leer el Antiguo Testamento, interpretarlo correctamente y ser santificado por esa gloria. Y puedo ver también el Nuevo Testamento y puedo ver la gracia y soy santificado en el nuevo pacto de la gracia. Entonces yo soy transformado o
santificado progresivamente, tanto por el Antiguo Testamento como por el Nuevo Testamento. Mientras que los judíos no son transformados, obviamente, en el Nuevo, porque no lo conocen, y ciertamente no son transformados en el Antiguo tampoco, porque no están en Cristo. Entonces ellos no son transformados de gloria en gloria. Nada más los que están en Cristo pueden ser transformados por el Antiguo Testamento, por medio del Espíritu Santo, y por lo que entendemos en el nuevo pacto en la gracia. Yo tengo un dolor muy grande, personal también, con aquellas personas que son judaizantes. Me duele, y de manera muy personal. Y esos que son judaizantes causan ira en mi corazón, porque están llevando a gente a la perdición. Todo el libro de Gálatas está dedicado a estos judaizantes. Vamos a ver algunos versículos de Gálatas y con esto terminamos. Gálatas. Más adelante, perdón. Desde los primeros versículos de Gálatas nos damos cuenta de la ira que tiene Pablo, porque estos judaizantes, estos que están tratando de imponer la ley y dicen es que estamos todavía bajo el pacto antiguo, todavía estamos bajo los pactos de Israel porque conformamos parte de ellos, y no, la gracia no. Entonces vamos a ver, Pablo, apóstol, no de hombres ni por hombres, sino por Jesucristo y por Dios el Padre que lo resucitó de los muertos, y todos los hermanos que están conmigo, a las iglesias de Galacia, gracia y paz sean a vosotros de Dios el Padre de nuestro Señor Jesucristo, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Dios, es decir, ustedes están en el nuevo pacto, llamados a estar en el nuevo pacto por Cristo Jesús, para seguir un evangelio diferente. ¿Cuál es ese evangelio diferente? Dice, no que haya otro, sino que hay algunos, es decir, los judaizantes, los maestros falsos, los apóstatas, que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Es decir, no están de acuerdo con el nuevo pacto en su sangre. Porque eso es el nuevo pacto en su sangre, el evangelio. Entonces, al decir que ellos quieren pervertir el evangelio, es decir, no estamos de acuerdo con el nuevo pacto en su sangre. Aún queremos estar con los viejos pactos que le pertenecen a Israel. Pablo estaba furioso. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que hemos anunciado, sea anatema o maldito. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. ¿Y cuál es el evangelio? Muerte, sepultura, resurrección, ascensión de Cristo Jesús, creer en el arrepentimiento para poder ser salvo. No es guarda la ley, ponte el yarmulke, ponte el kippah, ponte el tefilín, ponte todas estas cosas, ponte el manto y ponte así. Y aprende hebreo. Hashem Adonai. Eso es viejo pacto que ha sido muerto en Cristo Jesús. Todo eso ya murió en la persona de Cristo, cuando Él tuvo victoria sobre la muerte. Ahora, vamos a hacer algo, y esto es la Biblia. Usted se podrá enojar conmigo, pero esto es lo que dice la Biblia. Tanto es, y a mí no me importa si se enoja conmigo, si se enoja conmigo porque le voy a enseñar.
Es decir, que está usted enojado con Dios, porque así dice. Tanto es el enojo de Pablo sobre estos judaizantes, que observen lo que dice él de ellos, o que debería de sucederles. Gálatas capítulo 5, versículo 12. Okay. Estos que perturban a los santos. Pablo de ellos dice lo siguiente: ojalá se mutilasen los que os perturban. O sea, los que perturban a los santos, ojalá se mutilasen los que los perturban. En otras palabras, es una referencia a sus testículos. Pablo está diciendo que estos judaizantes que están diciendo que el evangelio de Cristo no es suficiente para la salvación porque aún estamos bajo ley, dice, esos judaizantes deberían caparse. Así de enojado estaba Pablo. Hermanos, gracias a Dios estamos bajo un nuevo pacto, el evangelio de nuestro Señor Jesucristo, y no estamos bajo la ley. Pero porque Cristo es el único que ha guardado la ley, y si yo estoy en Cristo, entonces yo soy justificado, no porque yo haya guardado la ley, sino porque Él la guardó. Y estando en Él, soy justificado. Espero que esto haya sido de bendición para ustedes y que realmente entiendan la próxima vez que vean a una persona, un judaizante, o incluso una persona que todavía está tratando de guardar la ley para ser salvos, comprendan que sí, la ley tuvo su momento de gloria, pero pereció. El nuevo pacto en la sangre de Cristo, el evangelio, es más eminente, la gracia, y esta es permanente. Y estas personas que aún están tratando de guardar la ley para la salvación, están aún con el velo. Nuestro trabajo es abrir la palabra de Dios y mostrarles el evangelio de la salvación, para que, si es la voluntad de Dios, el Espíritu Santo trabaje en los corazones de ellos para la salvación, y en Cristo se les quite ese velo y ellos sean participantes de la verdadera gloria. Espero que esto haya sido bendición para ustedes. Vamos a orar. Señor Padre, gracias le damos por este estudio. Gracias le damos, Señor, porque nosotros que hemos sido santificados, que hemos sido salvos por su gracia, nosotros somos transformados cada día de gloria en gloria. Es decir, desde el Nuevo Testamento, el Antiguo Testamento, los 66 libros nos ayudan a ser santificados cada día más por el Espíritu que mora en nosotros, gracias a nuestro Señor Jesucristo, quien tuvo la obra del nuevo pacto. En el nombre precioso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, le agradecemos por todo. Amén.